En nuestra última charla lo pillamos en viaje y ahora también. Claro, porque anda recorriendo distintas comunas para reunirse con los profesores, con la familia educativa chilena. Y me refiero al presidente nacional de los profesores, Mario Aguilar, que ya entiendo está en línea con nosotros aquí en el Capuchino. Mario, ¿me escucha bien? Buen día. Le escucho con alguna intermitencia, pero le escucho. Ando por aquí, por la región de la Araucanía. Ya, ¿cómo anda? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el clima por ahí, Mario? ¿Mucha lluvia, no? No, no hay lluvia, está un poquito helado. Yo vengo de Santiago, que está caluroso, pero sí, agradable. Un frío agradable, diría yo. Un frío agradable. Y como siempre, Mario, ahí recorriendo y charlando con los distintos actores de la familia educativa, ¿así es? Así es, ahora voy a la comuna de Galvarino, después vamos a estar en Cholchol, en Carahue, y ya después me vuelvo a Santiago. ¿Cómo podríamos evaluar? Aquí ya estamos entrando, ya nos metimos, Mario, en el último trimestre del año. ¿Cómo podríamos hacer una rápida evaluación de lo que usted ha visto? Este año hemos avanzado, hemos mejorado algo con las demandas que plantea el profesorado, o estamos ahí muy estancados todavía. Mire, hay una evaluación que podríamos hacer de un gobierno que ya termina, prácticamente le quedan unos pocos meses, que tuvimos algunas cosas relevantes que nosotros valoramos, como el caso de cumplirse el compromiso de una reparación para la deuda histórica. Hay algunos puntos en lo que llamamos la agenda corta, que también se están tramitando algunas leyes que nosotros necesitamos, como una ley de titularidad que otorgue estabilidad laboral a docentes que trabajan en condiciones muy precarias, la ley de convivencia que creemos necesaria, aunque ha demorado mucho su trámite en el Parlamento. Fue una iniciativa que el gobierno trabajó con nosotros. Eso, en la parte positiva, podríamos decir que hubo algunos puntos que se lograron y que se comprometieron por el gobierno y se cumplió. Pero hay otro, lo más de fondo, lo más estructural de la educación chilena, está terminando el gobierno y claramente está al debe en lo que tiene que ver con, que fue su promesa de inicio del gobierno, que fue: cambiaremos el paradigma de la educación chilena. Esa fue la frase, digamos, con que iniciaron la gestión, y por supuesto a 4 años después o 3 años y medio después, esa frase ha quedado totalmente incumplida, incumplida. Se la llevó el viento, como decimos aquí en Magallanes. Exactamente, se la llevó el viento, que allá sopla fuerte, así que se lo lleva rápido. Exactamente, y ese paradigma, Mario, ¿por qué? Porque los legisladores no estuvieron a la altura, porque el gobierno desatendió la educación, atendiendo otros temas. ¿Cómo podríamos analizar eso? Creo que hay un poco las dos cosas que usted dice. Yo creo que el gobierno es consciente de tener un Congreso no muy favorable. Yo creo que capituló rápido en su vocación de cambios. Creo que no solo en educación, creo que en varias áreas capituló bastante rápido, y los cambios prometidos, las grandes transformaciones, sencillamente no ocurrieron. No, y uno puede sobre eso tener o cierto el análisis realista de que efectivamente había una composición poco favorable en el Congreso, pero por otro lado también uno puede pensar que faltó convicción, porque a veces los cambios hay que empujarlos también con apoyo social, con apoyo ciudadano, y eso convertirlo en una fortaleza, pero acá se abandonó rápido esa idea y finalmente no hubo tales transformaciones. Bueno, yo puedo hablar más propiamente en educación, pero como ciudadano también me doy cuenta que en muchas otras áreas las transformaciones comprometidas no fueron tales. ¿La educación ya no es entonces, Mario, la madre de todas las batallas? No lo ha sido, lamentablemente. Mire, yo puedo entender, o sea, me consta que en las conversaciones a veces con las autoridades de educación uno encontraba receptividad en ciertos planteamientos y concordancia, pero luego eso no se traducía, porque a nivel del resto del gobierno y particularmente de Hacienda, que en Chile, usted lo debe saber, parece que la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda gobiernan más que el presidente. Entonces son finalmente el punto de tope, y cualquier área de gobierno que tiene que pasar necesariamente por la autorización de la Dirección de Presupuesto, y en la Dirección de Presupuesto las prioridades no siempre fueron lo social,
y cuesta mucho que lo que tenga que ver con cambios sociales o programas de tipo social tengan el respaldo que se requiere para que se operen esas transformaciones que estaban en el discurso, pero que quedaron ahí en el discurso. Y quizás el Ejecutivo no quiso arriesgar más en el Parlamento, Mario, lo hago como consulta, so pena, como se dice, de algún fracaso o de alguna derrota para evitar eso. Es probable que eso operara, o sea, finalmente lo que yo digo, se capituló rapidito, digamos. O sea, finalmente se entra en eso que se llama realismo político, que a veces se parece mucho a entreguismo político. Eh, entonces, las convicciones de las transformaciones que Chile necesitaba finalmente quedaron ahí en el discurso nada más. Y, y, y yo creo, no sé, tal vez si usted entrevista a gente de otras áreas, la salud o otras áreas del país, tal vez le van a decir lo mismo. Mire, conseguimos algunas cosas, se logró esto, por decir cuestiones puntuales, importantes, pero puntuales, no estructurales. Pero en lo más de fondo seguimos con el mismo modelo y seguimos con lo que ha tenido Chile durante décadas. Y En el caso de educación no es lo mejor, ciertamente. O sea, la educación sometida a lógicas de mercado, la educación sometida, ¿no es cierto?, a sistemas de financiamiento como el voucher de la educación pública, que hemos reclamado y era compromiso de este gobierno cambiar el sistema de financiamiento de la educación pública y finalmente el gobierno termina y nunca se intentó siquiera cambiarlo, nunca hubo un proyecto de ley para cambiar el sistema de financiamiento. Entonces usted dice que con eso usted lo que hace es comprobar de que capuchino, finalmente el media modelo luna. siguió más o menos intacto. Ujú. Mario, le iba a preguntar con respecto al tema, ¿qué espera el Colegio de Profesores, por ejemplo? Vámonos al Congreso ahora con la discusión presupuestaria. ¿Qué se espera, digamos, en el ítem de educación? Bueno, la verdad es que estamos bastante preocupados de lo que se avisora en materia presupuestaria. El presupuesto de educación crece en su conjunto respecto al año anterior un 1%, lo cual es un crecimiento, finalmente un decrecimiento en realidad, porque ni siquiera compensa el IPC. Y lo que uno observa es que se está ajustando mucho por el lado de los proyectos que tienen un carácter más social. Se renuncia también a cuestiones que están pendientes o que necesitan mayor inyección de recursos, por ejemplo, los programas de inclusión que han, digamos, se ha eh, propagandeado bastante, que la educación chilena hoy día es inclusiva y nosotros estamos todos de acuerdo con la inclusión. Nadie va a venir a hablar en contra de la inclusión de ninguna manera, pero esa inclusión requiere de apoyo y de recursos que hoy día no están. Por lo tanto, queda muchas veces en una inclusión más bien de papel, porque si usted no tiene los recursos para efectivamente atender a los niños y niñas con necesidades educativas especiales que requieren una atención especial, el nombre lo dice, requieren profesionales, requieren a veces incluso dedicación de alguna persona profesional o técnico permanente, lo que se llaman los tutores sombra, y muchas veces esos recursos no están. Y cuando uno ve que no se contempla que eso se vaya corrigiendo y que hay recortes en algunos programas sociales importantes, como por ejemplo el programa de atención de salud escolar, claro que es preocupante. Y más preocupante todavía cuando uno escucha candidatos que incluso ese presupuesto ya altamente rebajado, anuncian más rebajas todavía, como por ejemplo el candidato que anuncia CAS, específicamente, que anuncia recortar en 6.000 millones de dólares el gasto fiscal, lo cual es una brutalidad porque es una enorme cantidad de recursos eso y uno dice, ¿de dónde va a ser este recorte? Y finalmente va a tener que ser tocando necesidades sociales muy importantes. Entonces, Políticas sociales, claro, exactamente. políticas sociales, o sea, lo que uno ve es una condición muy preocupante respecto al presupuesto fiscal. Ahora, claro, ese planteamiento además que se ve de dónde va a sacar esos recursos y a costa de qué. Pero bueno, Mario, y a propósito de eso, ¿la formación hoy día de los profesores pasa también por aprender más la formación de estos chicos diferentes a lo que es lo tradicional? ¿Hay formación de aquello?
O los profesores en el camino van tomando como una especialización, por decirlo de alguna manera. No sé si es el término, Mario, pero usted me entiende. En atención, por ejemplo, a los chicos TEA, a los chicos Down, con esas condiciones. Mire, los profesores en ejercicio, cuando empezaron los programas de inclusión, eh, fue, a ver, lo voy a usar un término un poco académico, pero creo que lo va a entender. A mata caballo fue la cosa, porque Ya, sí. llegó la inclusión sin una preparación, sin una capacitación, y asume nomás, como ha pasado tantas veces en la historia del profesorado, que se hacen innovaciones, se hacen reformas de distinto tipo y el sistema no prepara y tira la cosa, la condición nueva y tienes que asumir y arreglártelas como puedas y eso genera, por supuesto, muchísimos problemas. Ahora, otra cosa es la formación que puedan estar recibiendo los futuros profesores. Ya. Yo tengo un hijo estudiando pedagogía, así que sé que en la formación que están teniendo ahora viene esto con mayor presencia, el tema de la inclusión, el tema de la educación, ¿no es cierto?, diferenciada, según las necesidades educativas especiales que puedan tener distintos estudiantes. Mm. Esperemos, va a haber que verlo en la práctica, si eso es suficiente, lo que hoy día algunas universidades están incorporando en la formación, pero lo que fue el inicio de todo este sistema fue totalmente abrupto y sin casi ningún apoyo, y sigue siendo así en muchos casos. Con muy poco apoyo se tiene que enfrentar situaciones bien complejas, como son alumnos que tienen necesidades muy específicas y que no tienen los colegios ni los recursos ni los profesionales adecuados para poder hacer una buena atención. Estamos con Mario Aguilar, el presidente nacional del Colegio de Profesores, a esta hora acá en nuestro programa Capuchino. Mario, le envió una información que espero que en algún minuto la revise, pero déjeme hacerle un pequeño resumen rápidamente para escuchar su opinión. Aquí en Magallanes, el equipo de campaña de nuestro equipo de campaña, Rodrigo Gutz al Parlamento, hizo el siguiente estudio. Rápidamente. En Magallanes, Mario, el SLEP tiene 15.000 alumnos y se paga de acuerdo al presupuesto, o el costo, más que pagar, el costo para usar bien los términos, 407.000 pesos por alumno mensual. Sígame con la cifra, 400 lucas para cerrarlo, mensual. El colegio más exitoso de Magallanes se llama Cruz del Sur, está en Punta Arenas, es un colegio privado, cuesta 280 mensual. El segundo colegio con mejor resultado es el colegio alemán, que tiene gran infraestructura, casi 1.000 alumnos también. ¿Cuánto cuesta el alemán hoy día a los apoderados? 360 versus los 400 que cuesta la educación pública, el SLEP. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente, Mario, donde hay más plata, hay mejores resultados. Porque le repito, los resultados de estos chicos en las distintas pruebas de estos colegios es muy grande la brecha, y usted lo sabe, con la educación pública. Pero sin embargo, la inversión pública de cada alumno de estos 15.000 en Magallanes es de 407.000 pesos. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, voy a revisar el estudio que usted dice, a ver Sí, cuál es el fundamento de esa cifra. sí, están con los datos, están con datos duros y precisos. Sí, vamos a revisarlo, pero si el presupuesto del SLEP Magallanes es sobre los 400.000 pesos por alumno, tiene un presupuesto, un ingreso de recursos que es muy superior a la media nacional de educación pública. Ahora bien, habría que ver cómo se gasta, porque la información que uno tiene es que el SLEP de Magallanes es altamente deficitario. Ahora, ahí ha habido problemas que se arrastran de antes, de los tiempos de la gestión municipal, ¿no es cierto?, que son conocidos, se originaron incluso larguísimas movilizaciones, sueldos asimétricos y absolutamente desproporcionados. Hay situaciones que podrían explicar que son anómalas, sin duda son anómalas, y que no corresponden, o sea, no corresponde que personas tengan sueldos muy por sobre lo que puedan tener profesionales de la educación o incluso en cargos directivos. Como los asistentes de educación, por ejemplo. Entonces, mire, yo no quiero mencionar a un gremio en específico, pero sí es claro que hay situaciones ahí muy anómalas, con nombramientos o pago de sueldos que fueron todas luces irregulares, corresponde más bien a favores políticos, pareciera, de la etapa municipal. Pero soslayando aquello, tiene usted razón al decir que si 400.000 pesos por estudiantes es una cifra que debiera permitir
una buena gestión, pero le quiero sí precisar algo. Ya, La explicación de las diferencias de resultados entre el sistema particular y el sistema público se explica fundamentalmente por la condición socioeconómica del tipo de estudiante que se atiende. ya, o sea, Cuando el se origen compara el origen de la casa, digamos, más o menos. la base cultural, ¿no es cierto?, que trae el estudiante de su propio entorno, Sí, cuando se comparan los resultados de los colegios particulares, particulares subvencionados y públicos, desagregando por quintil socioeconómico, ya, la educación particular no tiene mejores resultados que la educación pública en las pruebas estandarizadas. ya, ya. Que esa es la forma correcta de comparar, porque la otra es muy injusto. Es muy injusto que usted compare, ¿no es cierto?, un colegio que atiende estudiantes, que los padres tienen posgrado, en la casa hay 3, 4 computadores, tienen biblioteca, se conversa en el almuerzo, ¿no es cierto?, a un nivel cultural distinto, con colegios que atienden estudiantes con una condición de base muy distinta. Entonces, ese es el factor y eso está muy estudiado. Hay distintos estudios. Yo mismo participé en una investigación que hicimos hace unos años atrás, tomando los resultados y haciendo la desagregación por tipo de estudiante, y la educación pública no tiene resultados más bajos que la particular cuando se compara de ese modo. Pero de todas maneras, voy a estudiar lo que usted mandó porque me parece interesante el tema de Lo estudiarlo que sí, con más detalle. gracias Mario por eso, creo que es una información importante para que la tenga. Lo que sí, claramente la inversión es más alta en comparación al pago que hace el SLEP no sé, en la cuarta región, por ejemplo. Sí, claro, claro, claro. O O sea, sea, que acá se inviertan 407.000 pesos mensuales por alumno es más alto que en otras regiones. claro, la pregunta es: ¿a dónde van esos 407.000 pesos? O sea, asumiendo que la cifra sea la correcta, digamos que Ujú. obviamente hay que verificarlo ahí en el estudio. Que Sí, usted me dijo que lo hizo un candidato a diputado. lo Esa hicimos, parte no la escuché. sí, 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 lo hicimos nosotros, que yo estoy postulando al Congreso, Mario. Ah, ya, perdón, no sabía. Y claro, no, bueno, estoy también, no tenías por qué saberlo. Yo estoy postulando al Congreso y mi equipo de campaña en el tema de la educación, yo le pedí que revisara esto y hizo toda una investigación y nos arrojó esos resultados, pero también con la misma conclusión, que es la que yo hago como candidato, Mario, que el problema viene de la base, viene de la casa, de esta situación socioeconómica, sociocultural, económica, como se entienda, ¿no? De los chicos, porque los entornos son distintos. Ahora, me parece muy interesante poder hacer la evaluación o la comparación, como usted dice, con esos términos, o sea, comparar peras con peras, manzanas con manzanas, para no enredarnos, ¿no? Así es. Mire, esto de que la condición, digamos, del entorno del niño o niña es una condición muy determinante, no es una cosa chilena. Me Eso en imagino. general en todo el mundo es así. Es universal. Pero, pero ¿qué ocurre? Que justamente una de las funciones de la educación, y particularmente de la educación pública, Ya, es buscar equiparar esas diferencias. Esa es una finalidad muy importante que tiene la escuela, y en especial la escuela pública. Tiene la obligación de buscar equiparar, y el Estado en general, lo que tiene que hacer, la función principal del Estado es equiparar las diferencias. Digamos, no llega a igualarlas completamente, salvo que sea un Estado 100% igualitarista, que no es el caso chileno, pero al menos compensar ujú, en una parte importante por eso existe la educación gratuita, la salud gratuita, ¿no es cierto? Buscan eso, esa compensación. se entiende. Pero en el caso de la educación chilena, esa compensación no se cumple, porque nuestra educación es muy segregada. Aquí en Chile estudian los ricos con los ricos, los medios con los medios, los pobres con los pobres, cosa que es muy distinta a la escuela pública de un país con buena educación, Finlandia o otras tradiciones europeas o algunos países asiáticos que se reconocen en el mundo como países con buena educación. La escuela pública no tiene esa segregación que tiene Chile. En la misma sala de clase, en una escuela finlandesa, están estudiando juntos el hijo del empresario con el hijo del obrero, el hijo del inmigrante, el hijo del comerciante, el hijo del profesional. Y ese estudio juntos en la misma sala de clase genera una integración social muy rica, muy Claro, enriquecedora de claro. la cohesión social, Sin duda. pero además produce el efecto digamos,
traspaso de experiencias entre distintas condiciones sociales. Y eso es un elemento muy potente, eso es muy fuerte de esos países, muy potente, claro. y que genera efectos muy beneficiosos. Por el contrario, en Chile tenemos una fuerte segregación. Los ricos jamás no tienen ni idea de lo que pasa con las otras clases sociales, se relacionan solo entre ellos. Los más pobres estudian todos juntos y por lo tanto no tienen, ¿no es cierto?, elementos enriquecedores de la misma sala de clase que les puede ayudar a su desarrollo. Entonces, la educación chilena, como es tan segregadora, no cumple una de sus principales finalidades, que es esta cohesión e integración social. Interesantísimo eso, muy claro lo que nos está contando además el presidente nacional del Colegio de Profesores, y yo en lo particular muy de acuerdo. Es una locura esto, pues, Mario, de que los ricos con los ricos, los medianos con los medianos, los pobres con los pobres. O sea, en educación, cero posibilidad de que efectivamente haya una mayor integración y una realidad de lo que es la vida nomás. Y en el fondo eso es lo que nos pasa a todas las sociedades. Así es. Pero bueno, a Chile todavía le falta mucho, parece, en eso, lamentablemente. Mario, le quiero agradecer el tiempo, éxito en su recorrido. Ahí por la Araucanía nos dijo que andaba, será hasta la próxima. Échele una miradita al informe que le enviamos, que no es tan largo, para poder recibir también después algún otro comentario suyo. Bueno, un gusto, que esté muy bien, un saludo a la gente de Magallanes. Gracias, Mario, buen día, hasta luego.